Continuamos conversando con el doctor Franklin Gómez, emergenciólogo, que nos está dando toda una cátedra de lo que es un emergenciólogo, Marino, valga la redundancia, porque hablamos de las emergencias. Y acabamos de hablar de triaje. Doctor, si eso está estipulado por una ordenanza de salud pública, ¿cómo el paciente se puede dar cuenta que esa clínica tiene un triaje, que es lo que corresponde, ¿verdad? ¿Y qué usted le aconseja al paciente en ese sentido? Mira, lo primero es que, al parecer, el Servicio Nacional de Salud para los hospitales de la red y el Ministerio para las clínicas ha perdido un poco la autoridad porque ha dejado que su resolución no se ejecute, no sea aplicada. Y en ese sentido las clínicas lo cogen de la manera más fácil, como les sea más fácil. Porque eso inclusive hasta desde el punto de vista legal tiene una implicación. Porque si usted llega a una sala de emergencia y no se le atendió con la prontitud necesaria, con la prontitud que ameritaba, porque no se hizo triaje, el centro está en falta desde el punto de vista legal. Y si fallece una persona en emergencia. Así mismo. El centro tiene un problema de una implicación legal porque está incumpliendo con una resolución que manda que ese señor que está ahí debió ser clasificado y debió habérsele priorizado por su condición que tenía. Pero si lo ponen en fila, eso no es posible. ¿Cómo las personas se dan cuenta? Si al momento de llegar alguien se le aproxima a hacer el proceso de acogida y en lo inmediato, dependiendo de cuál sea su condición, lo pasan a un área donde se clasifica, se hace una evaluación un poquito más general y se le da se clasifican por prioridad del 1 al 5 o por colores, siendo la principal prioridad rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Pero, esa es la escala de Manchester, que es la que se utiliza en el país. Doctor, el problema es que este país es muy especial. Como dice el anuncio, hay médicos, y murió un amigo mío así. Fue a un centro médico y le dice al doctor, al de él, que es mi médico, usted sabe, con un dolor de pecho. Y el cardiólogo le dijo, esto no es nada, ven luego, ven mañana. Se murió el tipo en la noche. Oye, se murió en la noche. Hizo el día, el hombre hizo el día, fue al centro médico en la mañana. El médico le dijo que vuelva después. Trabajó el día entero y murió en la noche. Perdieron la oportunidad de diagnosticar con tiempo esa condición que estaba amenazando. Sí, pero es que hay una cosa, hay una fila. Cuando un ciudadano ve que le cogen el turno adelante y más en una clínica, eso es un lío. Entonces, usted como médico especialista, con experiencia, y aquí es bueno aprovechar el momento, ¿qué recomienda? Mira, eso debe ir unido con un proceso de educación sanitaria, educación a la comunidad desde el punto de vista sanitario, porque la gente debe conocerlo. Si las personas no lo conocen, pues reclaman, pelean, o entienden que le pusieron a alguien delante. Ahora, si usted se lo informa, si usted lo tiene publicitado, si usted se lo en una pantalla, en un circuito cerrado, le dice, mira, el triaje consiste en clasificar los pacientes según sus prioridades. Los pacientes que tienen tal condición son los pacientes que se van a priorizar. Educa a la población, que es una responsabilidad también del Ministerio de Salud Pública, educar desde el punto de vista sanitario a la población, y al Servicio Nacional de Salud, educar a la población, y a las ARS también, que vimos ahí, por ejemplo, que deben tener un capítulo de prevención, de educación y prevención, que no lo hacen, ni siquiera la del Estado, que SENASA solamente invierte el 1% en prevención a la salud, cuando no debe ser, por lo menos debe invertir el 25, el 30% en promoción y prevención de la salud. Entonces, es una responsabilidad eso del Estado, para que la persona, el ciudadano, entienda que cuando va a una sala de emergencia hay un sistema de clasificación que le va a establecer cuál es su turno, pero además para que utilicen las salas de emergencia de manera adecuada, porque un alto porcentaje, más del 84% de los pacientes que van a emergencia no son de emergencia.
Ya. Ustedes saben cómo es, van buscando porque por ahí no le cobra, porque él le cubre la cobertura de 100%, porque es más rápido, porque le hace las analíticas, le hace, pero la mayoría no son emergencias. Doctor, mire, y con su experiencia, ¿hasta qué punto, cuáles son las debilidades que usted ve en términos general? Porque luego quiero una valoración en términos público y privada. Sí, en términos general. En el sistema, Sí. falta de educación, la falta de educación sanitaria a la población. Ha decaído mucho también la formación en el personal de salud. Se ha deshumanizado la práctica médica, ha caído en deshumanización, la han convertido en una mercancía, la han llevado al extremo de que quieren lucrarse, no quieren hacer el sacrificio. Eso era un sacerdocio, la gente lo hacía por vocación, aunque sabemos que la gente necesita también, pero no al extremo de sacrificar la atención, la calidad de la atención para buscar prebendas o recursos pecuniarios. Entonces, en sentido general, esos son los elementos principales. La falta de educación a la población, mejorar la calidad de la formación del recurso humano en salud desde las universidades, mejorar la formación de las especialidades, mejorar la calidad del trabajo y las condiciones en que los médicos se forman, que son condiciones la mayoría de las veces infrahumanas, con turnos de 36 horas, resolviendo un problema de mano de obra al sistema, donde no tienen prácticamente tiempo ni siquiera para estudiar, para formarse, donde no tienen un médico especialista que le oriente a cómo debe hacerse de manera correcta el procedimiento, el abordaje del paciente. Es un sistema piramidal que la gente aprende ahí uno sobre con el otro, lamentablemente. Mire, doctor. Si eso no fuera así, a lo mejor las condiciones fueran diferentes. El otro día, y hablo con mi ejemplo, que lo tiene todo el mundo. Yo fui a un centro de imágenes, son médicos, Sí. y veo allí 30 personas. Hablamos de las 8 de la mañana. Digo, por aquí, este es un país de enfermos. Usted va a cualquier emergencia y está llena. Cualquier centro médico está lleno. ¿Qué es lo que está pasando? Enfermo el país. Bueno, a veces por desconocimiento, don Marín, el mismo presidente de la República en su discurso celebraba la cantidad de consultas y de estudios médicos que se hacen al año. Debe ser eso significa que es un país donde la calidad de la atención se ha ido al piso, no hay atención primaria, Sí. donde lo que prima es el asistencialismo. Y cuando hacemos eso, un país de enfermos, lo que debiera decir el presidente es, mira, no ha habido la necesidad se han reducido las consultas, las intervenciones, porque la calidad de la población ha mejorado, la calidad de la salud de la población ha mejorado, pero no decir que se ha elevado en términos porcentual altísimo porque hay más consultas, hay más procedimientos, hay más cirugía, porque hay más problemas. Y eso ocurre realmente porque hay más problemas. Con las clínicas del pie diabético, claro, no es que no se traten los pies diabéticos, pero lo que hay que hacer énfasis es en la atención primaria al paciente diabético, al ciudadano, para que no llegue a adquirir la diabetes. Y ya sí, cuando son diabéticos, entonces la atención para que no haya esa complicación que es el pie diabético, una complicación propia de la descompensación de la diabetes. Entonces, el asunto no está en crear clínicas de pie diabético, el asunto está en poner clínicas para evitar que las personas hagan diabetes y para evitar que el que es diabético ya se descompense. Así, ese debe ser el enfoque. ¿Cuál es su consideración en estos momentos, la evaluación? ¿Ha bajado la calidad en atención primaria? Pero mucho. ¿Cuáles factores podríamos citar? Mira, es que la atención primaria debe ir también amarrada a la educación de la población. La población que no tiene la educación apropiada, adecuada, que no conoce el sistema mínimamente, que no sabe cuál es el nivel al que debe acudir en primera instancia a buscar la atención, entonces coge para los hospitales generales. Porque también en esos centros de atención primaria es que no está articulado el servicio de manera integral. Entonces van un día, encuentran una cosa, al otro día no encuentran.
se puede hacer un hemograma, después al día siguiente tienen que ir al otro sitio a hacerse una radiografía. Entonces, ¿qué hace el paciente? Dice, bueno, porque ahí lo que voy a perder tiempo. Se va de una vez donde entiende que tiene garantizada una atención un poco más integral. Bueno, pero esa unidad de atención primaria debe tener la atención básica del pediatra, del obstetra, del médico de familia, para hacer una atención integral y que no salga el paciente de ahí, salvo para un hospital cuando ya amerite su... Sí, pero es una utopía. Si hay un centro de atención primaria, por ejemplo, que lo he visto en el interior, va un médico, hace un horario y se va a dormir y no hay nada. O sea, una persona que ¿dónde va? Donde el especialista. Porque, como usted dice, yo vivo diríamos en Guarícano o en Bata y Bienvenido. Eso es la capital, pero un campo. ¿Y qué hay ahí? Nada. Si hay alguna cliniquita, va un médico general, chequea y se va. Le voy a poner un ejemplo. Las iglesias tienen consultorios. Ahora, vaya a ver si los médicos van. Vaya a ver si los médicos van. Eso sería un desahogo. Pero la gente va, ¿dónde? Directamente a la clínica donde hay un especialista, le va a cobrar un dineral, pero bueno, salió de eso. Entonces, el sistema anda mal, podríamos decir. Sí, anda mal, porque mira, el médico de familia es para la comunidad lo que somos los emergenciólogos para el hospital. Es el médico que debe brindar la primera atención, el primer contacto. Tiene la capacidad, por su formación, de hacer consultas en las áreas básicas, pediatría, ginecobstetricia, medicina general, medicina interna, y derivar a un especialista cuando así lo considere. Entonces, esa clínica lo que debe tener es un médico de familia. En ausencia, porque no hay la cantidad de médicos de familia formados como para la cantidad de unidades de atención primaria que hay, un médico general con esa formación, con una formación más integral. Como eso no lo hay y los que hay no están destinados a esas unidades, las unidades generalmente están o cerradas o hay un médico que va 3 horas, 4 horas y ya de ahí para allá no hay servicio el resto del día, entonces los pacientes tienen que verse obligados a irse a los centros de atención de segundo nivel y de tercer nivel, descongestionando el servicio. Porque una diarrea o una virosis no es para estar ocupando un espacio en un hospital. Eso es para la atención primaria y máximo para el segundo nivel de atención. No es para ir al Moscoso Puello, no es para ir a la ciudad sanitaria, no es para ir un esguince, no es para ir al Ney Arias Lora. Es para que se vea ahí, en ese nivel, y de ahí se va a su casa. Ahora, necesita una intervención de mayor complejidad, ahí sí debe referirse entonces al hospital de tercer nivel de atención. Doctor, mire, valorando lo que Marino decía hace un momentito de la utopía sobre que debe de ser así, me gustaría que usted explicara un poco, porque quizás se ha confundido algo. Una cosa es un médico rural, que quizás fue el caso que citó Marino, un médico que esté en un pueblo y que esté en una clínica, ¿verdad? Como se llamaban antes, la como se llamaba antes. Pero es diferente a lo que es una atención primaria, ¿o no? Mira, la atención primaria es el primer nivel de atención, donde las personas entran a la red. Eso deben estar diseminadas según una cantidad X de población y de familias. Una unidad de atención primaria para una población. Que ahora mismo no lo hay. No están diseminadas así, pero no con, con ese criterio de que haya una cantidad X por una población de familia. Inclusive se estipula que esa unidad tenga el récord familiar, el récord de la clínica, ¿no? De la familia integrada, de los padres, de los hijos, y que conozcan desde el punto de vista de sus patologías, su condición, que sepa la cantidad de hipertensos, la cantidad de diabéticos, la cantidad de las enfermedades crónicas, los niños tengan su control de vacunas y demás, y que además de eso tengan actividades actividades para la prevención de embarazo en adolescentes, de accidentes de tránsito. Todo eso tiene que hacerse desde ahí, desde la unidad de atención primaria, porque es que trabaja con la familia. Pero no se hace esto, no se hace. Está muy orientada a la atención solamente
de la patología y debe ser para trabajar la promoción de la salud. Ese es el concepto, más bien. Doctor, ya que hablábamos ahorita de emergencias. Es mi área. Que es su área. Sí, hemos hablado del término, lo hemos ampliado porque... pero, ¿qué se necesita para tener una cobertura real de emergencias para la población? Ahí estamos también un poquito, según un censo que hay de los recursos del personal de salud, ¿no? De que tiene el Ministerio de Salud. Lo que está en el personal es mal distribuido, muy sobresaturado y cargado las áreas metropolitanas, las ciudades, ¿no? Dejando un poco el interior. Pero si bien es cierto que no hay la cantidad de médicos suficiente, lo menos cierto es que los que hay están muy mal distribuidos, sobresaturando mucho las poblaciones, las común cabeceras, ¿no? De las provincias, los cascos urbanos, y dejando desprovisto las familias. Donde sí hay un déficit importante es de enfermería. Las enfermeras, que deben ser obviamente más que los médicos, están prácticamente en cantidad reducida. O no las contratan. Bueno, pudiera ser que hay pueden faltar de las dos cosas. Hay muchas enfermeras, pero el Ministerio de Salud no contrata la cantidad que se requiere. Puede ser que sea un costo alto, pero no hay la cantidad de enfermeras que se requiere por habitante. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Sí.